Hola, buenas tardes a todos. Soy Nicola Chávez. Un placer para mí estar con ustedes nuevamente en este Facebook Live en patrocinio del Optal en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. Pero antes de iniciar, por favor, si me confirman si me escuchan y me ven bien. Si nos confirman, si nos ven bien y nos escuchan bien para hablar sobre este tema tan bonito que es la salud mental. Así que si tienen dudas o consultas, no duden en hacerlas. Nuestra especialista con gusto se las va a responder todas, así que conéctense con nosotros. Hoy me encuentro en compañía de la psicóloga Shirley Flores. Mucho gusto, doctora. Es un placer para nosotros tenerla en este día tan bonito que es el Día Mundial de la Salud Mental. Mucho gusto, doctora. No sé si logra escucharnos, doctora, si ya se encuentra conectada con nosotros. Recuerden que pueden hacer todas sus consultas. Me disculpo por algunos inconvenientes técnicos por aquí, ¿verdad? Pero No se preocupe, doctora, acá estamos con usted para hablar de este tema. Como les mencionaba, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y en conmemoración a este día estamos haciendo este Facebook Live en patrocinio del Optal, así que conéctense y hagan todas sus consultas, que hoy tenemos a la psicóloga que les va a contestar todas. Así que bienvenida, doctora. ok, muy bien. Gracias, doctora. Y para ir iniciando, doctora, hablemos un poquito de qué es la salud mental. Ok, muy bien. Quedo al pendiente entonces. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es la salud mental y es que esto abarca, ¿verdad?, diversos factores que involucran bienestar físico, bienestar emocional, bienestar también en lo que es la parte del estado de ánimo, ¿sí? Y en las relaciones sociales que nosotros podemos tener. ¿Sí? Involucra todos estos factores porque todos estos tienen que ver con la parte en la que nosotros pensamos, cómo actuamos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Y el bienestar dentro de la salud mental también está relacionado con lo que es cómo nosotros nos afrontamos a las diversas situaciones de la vida, ¿verdad? Cómo nos presentamos ante el estrés, ante las adversidades. Entonces, el hecho del bienestar consiste en un equilibrio, ¿verdad? En lo que son estas áreas, tanto lo físico, lo emocional, lo psicológico, ¿verdad? Que son parte de nuestro día a día. Por eso es importante, doctora, cuidar de nuestra salud mental y no solo nuestra física. 。 . 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Ok, vamos a hablar un poquito de qué es la salud mental y es que esto abarca, ¿verdad?,
Continuando, doctora, ¿cuáles son las señales para tener un problema de salud mental? ¿Qué señales presentamos? Así así es porque todo está vinculado, ¿sí? Si nos... Ok, hablando de lo emocional es difícil identificar, ¿sí? Porque a veces nosotros catalogamos como normal algunas emociones, como por ejemplo, si nosotros presentamos una situación difícil, como una pérdida de un ser querido, es normal que reflejemos tristeza en esos momentos, ¿no? Ahora, sí hay ciertos indicadores, por ejemplo, cuando es un cambio ya observable en esta persona, que quizás esta persona cambie sus hábitos alimenticios, que ya empiece a presentar problemas para dormir, que podemos observar aislamiento quizás, que antes esta persona se relacionaba bien con la familia y de la nada se empieza a aislar en su habitación o se aísla a través de su trabajo o diferentes aspectos, ¿verdad? También podemos observar lo que es irritabilidad, ¿sí? Por ejemplo, que cualquier cosa le enoja, que vemos que le hablamos, le decimos o expresamos algo y estas personas como explotan fácilmente, ¿no? Como la gente les conoce como mecha corta también. Algunos indicadores también son, por ejemplo, algunas conductas como autolesiones, pensamientos de muerte, y que también podamos observar, y pérdida de interés en algo que antes a esta persona le gustaba hacer, como por ejemplo si le gustaba el trabajo, hacer ejercicio, pasar tiempo en familia, y de la nada esta persona cambia completamente, ya no quiere disfrutar estas cosas o simplemente ya dice, no, no quiero seguir con esto. Esos son algunos indicadores que podemos tener en cuanto a la depresión. Y hay otros más, como por ejemplo alucinaciones auditivas o visuales que involucran otros trastornos. Usted mencionó la depresión, doctora. Para entrar en este tema, ¿qué es la depresión? Porque a veces la catalogamos como de que estoy demasiado triste, entonces estoy sufriendo de depresión, pero en sí, ¿qué es la depresión? Ok, cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno que lo caracteriza presencialmente un estado de ánimo decaído, como una tristeza particular, por ejemplo. La tristeza que conocemos es a raíz de algo, sí, pero ya la tristeza de la depresión es una tristeza persistente, por ejemplo, que puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, que ya afecta la capacidad de esta persona de pensar, de actuar, de relacionarse, que ya esta persona es como que no es lo mismo que nosotros podemos decir, por ejemplo, yo me siento triste, pero salgo con mis amigos y me distraigo un poco. Para estas personas es mucho más difícil. Sus capacidades de adaptación ante las situaciones se ven limitadas debido a esta tristeza particular y a la pérdida de interés que puede tener, al igual que algunos pensamientos negativos que rondan sobre el pensamiento de estas personas. Entiendo, doctora. Hay en sí como un síntoma que se puede ver porque a veces miramos en Facebook que ahí está una persona feliz y catalogamos así. La tristeza se puede ver en alguien que dice estar feliz, pero en sí, ¿cómo podemos detectar a fondo esa depresión para poder ayudar a tal vez a algún amigo, a algún familiar? Ok, la depresión se cataloga como una enfermedad silenciosa, ¿sí? Usualmente hay personas que dependiendo su estado de ánimo, por ejemplo, o su personalidad, si es alguien de nuestra familia, un pariente cercano, alguien que conozcamos, hay personas que son introvertidas, ¿no? Y hay personas que tienden a ser extrovertidas. Pero cuando ya empezamos a notar, por ejemplo, que esta persona empieza a aislarse o empieza quizás a cambiar su forma de ser, ya no quiere comer o, por ejemplo, ya no puede dormir, que son una de las cosas que sí podemos observar, ¿verdad? Quizás la parte de los pensamientos, ¿no? Quizás es una persona que se aísla y que toda la vida ha sido aislada, es difícil de identificar. Pero sí a raíz de estas diferentes conductas, ¿no? Como por ejemplo,
que ustedes platiquen de algo y siempre tenga como esta mentalidad negativa referente a la situación, una baja autoestima quizás, o ya los aspectos más notorios como por ejemplo las autolesiones, que ya pueden ser cortes, que ya pueden ser otro tipo de golpes, arruñones, pellizcones, ¿sí? O ya lo que ya conocemos como algunas ideas, ¿no? Podemos también ahora en las redes sociales, como usted mencionaba, hay personas que sí, en las redes no pueden, nos muestran otra faceta como para que las personas no sepan, porque ellos creen de alguna manera que viven esto ellos solos y que de alguna manera afecta a su familia, es un pensar que tienen esas personas. Pero sí hay diferentes aspectos que se pueden identificar a raíz de las personas cercanas, amigos de confianza, personas que viven con ellos, que sí nos permiten como ver estas diferencias particulares de una tristeza normal a la depresión. Entiendo, doctora. ¿Y cómo podemos actuar ante una depresión de algún familiar o amigo? Porque hay veces hay personas que no se dejan ayudar. Exacto, esa es una muy buena pregunta porque es algo que usualmente las personas a veces dicen, ¿no? No quiero ir al psicólogo porque, o al psiquiatra porque no estoy loco o que esto es normal porque estoy atravesando algo doloroso, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que estamos viendo toda esta situación de los huracanes, pérdidas económicas y un montón de situaciones. Usualmente a esas personas se tiene que escuchar, no desde la parte de forzarlos, sino que ser empáticos con ellos y decir, entiendo cómo te sientes, ¿verdad? Pero quiero ayudarte, ¿no? Estoy aquí para ti. Y no forzarlo directamente, pero sí hacer conciencia, ¿verdad? De que, por ejemplo, si se necesita un tratamiento farmacológico, es especialmente sacar esa parte que las personas piensan de que me voy a hacer adicto si empiezo un tratamiento farmacológico, ¿no? Y sabemos que en sí no es de esta manera. Hay muchos tabúes y miedos con respecto a la depresión, ¿sí? Entonces, las personas piensan, si yo le digo esto a mi familia, van a decir que ya es pasajero, ¿no? O que ya se me va a pasar, que todo tiene solución. Y a veces es necesario respetar las emociones de nuestros amigos, de nuestra familia, saber que si está triste, quizás no es lo que menos necesitan es que les digamos, ya va a pasar, sino que estas personas sientan que estamos ahí para ellos, ¿no? También otra forma es ser una red de apoyo, ¿sí? Acordémonos que estas personas no tienen energía de hacer cosas. Una de las características de la depresión es que pierden el interés en muchas cosas. Entonces, quizás no forzarlos, sino que no decirles, no, tienes que hacerlo, sino que ir al ritmo de ellos, ¿sí? Y decirles, bueno, mira, si no quieres salir de casa, me quedo contigo, pero hagamos algo juntos, ¿no? Ir al paso de ellos. Esto permite que no se sientan acusados, que no se sientan señalados, sino que se sientan comprendidos, ¿no? Esto es algo que funciona muy bien. Y también que el espacio donde estén ellos sea un espacio libre del estrés. Por ejemplo, si estamos hablando que hay diferentes razones por las que puede existir la Sí. depresión, ¿no? Pero si es algo situacional, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y tenemos todo el día noticias en casa. O por ejemplo que venga una persona de la familia y a cada rato le esté diciendo algo relacionado a lo que le provoca estrés. Entonces, tenemos que procurar que el espacio donde esté esta persona sea un espacio donde se pueda encontrar paz y tranquilidad para así poderle apoyar a esta persona, ¿no? Eh, Ahora también lo que son los refuerzos positivos. Recordemos que estas personas tienen visión túnel, ¿sí? La depresión provoca una visión túnel. Quiere decir que no puedo ver los aspectos positivos aunque me estén pasando. Yo estoy concentrada en los aspectos negativos, ¿vale? Entonces, que un familiar me diga, mira, todo, voy a estar aquí contigo, no estás solo, estoy para escucharte, ya vas a ver que vas a poder, juntos vamos a salir de esto. Son reforzadores positivos que hacen que el paciente sienta que está acompañado. Entonces, esto nos permite apoyar a nuestro familiar, amigo o conocido con depresión.
Podemos entender, sobre todo, doctora, que las personas que sufren depresión lo que más necesitan es nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra empatía. Y continuando, doctora, ¿qué puede afectar mi salud mental? Exactamente, porque realmente, dígame, sí, afecta en diferentes aspectos, como por ejemplo, ¿verdad? La toma de decisiones. ¿Sí? Cuando nosotros estamos mal, ya sea, porque acordémonos al inicio lo que era la salud mental, ¿sí? Que involucraba aspectos físicos, emocionales, sociales. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, y estamos emocionalmente inestables, no actuamos realmente como un equilibrio entre razón y emoción, sino que actuamos directamente a través de las emociones. Igual también otro aspecto que se ve afectado es la salud física. Está comprobado que cuando emocionalmente estamos decaídos, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico baja. Es más fácil contagiarnos de enfermedades como resfriados, diferentes cosas, y es más difícil recuperarnos, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad. También se pueden provocar algunos síntomas físicos, como dolores de cabeza, ¿verdad? Hay personas que dicen dolores de pecho, dolores de cuerpo, de articulaciones, que son cosas que afectan. También las relaciones interpersonales, ¿sí? Las relaciones familiares, con vecinos, en el trabajo directamente, ¿sí? Tal vez yo ando depresiva, no me siento en mis capacidades de poder hacer bien mi trabajo, entonces eso también a mí me afecta. Entiendo, doctor. Ya hablamos un poquito de la depresión, pero ¿hay algo otras enfermedades mentales? Sí, cuando hablamos de trastornos mentales, ¿verdad? Son afectaciones que alteran nuestra capacidad de pensar, de actuar, de conducta, al igual que la depresión. Hay diferentes, ¿verdad? Que incluso cada vez hoy en día se vuelven comunes. Hay personas que hay mucho tabú acerca de la salud mental, que piensan, no, es que solo es, no estoy loca, no es psicosis, pero cuando hablamos de diferentes trastornos, incluso hay trastorno de abuso de sustancias, ansiedad, que estamos viendo que con todas estas situaciones es uno de los que más podemos observar. Podemos observar trastornos en niños, en adultos, hay diferentes ramas, ¿sí? Ahora, lo importante es que todos estos diagnósticos, la mayoría pueden tener un muy buen porcentaje o un muy buen resultado o pronóstico, ¿verdad? Si recibimos la atención que podemos llegar a necesitar. No necesariamente que tengamos un trastorno quiere decir que tenemos todo perdido, ¿no? A veces hay situaciones leves que conforme con terapia, con tratamiento, podemos mejorar, ¿sí? Entonces, nos permite adaptar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra calidad de vida. Pero sí es importante actuar, ¿no? Porque a veces nos quedamos por temor a que dirá la sociedad si dicen que tengo ansiedad, si mis conocidos piensan que tengo depresión y nos quedamos con eso. Entonces, ya las consecuencias a largo plazo pueden ser, nos pueden afectar mucho más a que quizás actuemos en el momento que empecemos a notar estas características particulares. Entiendo, doctora. Y para pasar a todas las preguntas que nos han hecho durante el Facebook Live, es un tema muy bonito, la salud mental. Recordarle que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y que es muy importante cuidarla. ¿Cuál es la importancia, doctora, de la salud mental? ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental así como cuidar nuestra salud física? Así es. Ok, es importante porque acordémonos que nuestro día a día involucra una serie de factores, ya sea trabajo, familia, responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces, a veces la salud mental nos permite adaptarnos a estas diferentes situaciones.
nos permite desarrollar habilidades, estar bien físicamente, habilidades sociales para poder adaptarnos al entorno, a involucrar lo que son relaciones sanas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una relación amorosa, que mi relación sea sana, no sea una relación dañina para mí o para la persona que está conmigo, por ejemplo, los ambientes familiares, cómo yo me veo afectada o cómo mis familiares se ven afectados a raíz de esto, si mi salud mental no está bien, y sobre todo contribuir de una forma significativa a la comunidad, ¿sí? Digamos en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, cómo esto nos puede llegar a afectar no solo a nosotros, sino que a las personas que están en nuestro entorno o a nuestro alrededor. Y también el hecho de cuidar nuestra salud mental permite que alcancemos nuestro potencial, por ejemplo, que tengamos metas, que tengamos proyectos, sueños, que luchemos para alcanzarlos, ¿verdad? Entonces, sí es una parte muy importante, sí que a veces la descuidamos, ¿sí? Pero que es algo sumamente indispensable para que podamos ir bien, ¿verdad? De ahora en adelante. Así es, doctora, muchas gracias. Vamos a pasar a contestar las preguntas que nos ha hecho durante el Facebook. Iniciamos con la de Vargas Polet. Nos dice qué tipo de enfermedad mental tiene cura. ¿Qué tipo de enfermedades mentales tienen cura? Okay. Hay enfermedades como por ejemplo la ansiedad, que estamos con un tratamiento. Es importante el tratamiento farmacológico a la par de la terapia psicológica. Es como cuando hablamos de una enfermedad como la diabetes, por ejemplo. Yo pongo de ejemplo esto, que de nada sirve, por ejemplo, que tomamos el medicamento, pero si no tenemos este autocuidado de cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro ambiente y tener estas conductas que nos ayuden a cuidar nuestra salud mental. Eh, la depresión también es un diagnóstico, es un trastorno, perdón, que también puede tener cura. Podemos mejorar, ¿verdad? O superar por completo esta situación, siempre y cuando seamos perseverantes, ¿sí? Como cualquier situación, a veces hay altibajos, ¿sí? La mayoría de personas, pues a veces dicen, no voy a poder, ¿verdad? Pero tenemos que ser perseverantes en estos aspectos para poder alcanzar estos objetivos que podemos tener, ya sea por parte del médico o por parte del terapeuta, ¿verdad? Así como también los trastornos por abuso de sustancias. Hay otros diagnósticos, por ejemplo, que sí conllevan más que todo, que son más crónicos, pero con un adecuado tratamiento, ¿verdad? La persona puede tener una muy buena calidad de vida también. Entiendo, doctora. ¿Y estas enfermedades mentales se puede heredar? ¿Pueden, doctora, las enfermedades ser heredadas? Una madre puede, si padece de alguna enfermedad mental, puede heredárselo a Así su es. bebé. Pueden haber diversos factores, ¿sí? Dentro de estos factores está en la parte genética, ¿no? Por ejemplo, que tal vez un familiar mío lo padezca, un tío, un abuelo, ¿verdad? Hay cierto porcentaje, no es tal cual, ¿verdad? Como que sí lo va a padecer porque también involucran factores externos, por ejemplo. Eh, un ejemplo que yo puedo brindar sería, si mi tía o mi mamá puede padecer de algo, pero Sí. yo desde pequeña adquiero una rutina diaria de autocuidado, por ejemplo, o cuido mi salud mental, yo voy reduciendo los porcentajes de que esto me puede ocurrir. O que si yo lo llego a identificar, por ejemplo, yo pueda recurrir a recibir la ayuda que yo necesito y así pues reduzco el hecho de que si lo llevo a padecer sea a nivel grave y así lo pueda pues, resolver mucho más fácil, ¿no? Y que de alguna manera no requiera llegar a tener tantas consecuencias como en el caso de que no reciba el apoyo que yo pueda necesitar. Entiendo, doctora. También nos consulta Catherine Suazo, ¿qué síntomas físicos produce la ansiedad?
Ok, cuando hablamos de ansiedad, se activan ciertas partes de nuestro cuerpo. Uno de los principales síntomas, por ejemplo, es la taquicardia. Sentimos que el corazón se nos empieza a acelerar sumamente rápido. Podemos tener dificultades para respirar, ya sea que empezamos a hiperventilar. Algunas personas pueden presentar sudoración en las manos, sensaciones de hormigueo, ¿verdad? A veces también podemos presentar dolores de cabeza, dolores o síntomas, por ejemplo, gastrointestinales, deseos de ir al baño, que yo siento que me dan retorcijones. Hay personas que también tienen náuseas. Pueden haber una amplia gama de síntomas físicos que se pueden provocar a raíz de la ansiedad. Entiendo, doctora. Sharon Espinal nos dice, ¿las personas con enfermedades mentales son violentas? Hay algunos que se vuelven irritables, ¿sí? Dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? También dependiendo la personalidad, porque acordémonos que la personalidad de la persona a veces involucra otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy mucho más introvertida, quizás, que intento estar relajada o que no me tomo las cosas como muy impulsivamente, esta persona posiblemente no sea tan agresiva como una persona que su personalidad sea más explosiva, ¿verdad? O que quizás también dependiendo ya sea el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que padezca del diagnóstico de consumo de sustancias, a veces cuando estamos hablando de la abstinencia, pueden reaccionar de forma agresiva, pero a veces dependiendo también del manejo que le demos, ¿sí? Por esto es importante tomar tanto el familiar o la persona algunas medidas de seguridad para que así podamos abordar a estas personas, ¿verdad? De una manera que ni ellos se expongan a conductas agresivas, ni tampoco nosotros nos pongamos en riesgo. Pero sí puede ocurrir, no en todos los casos, pero en algunos. Gracias, doctora. Paulette nos consulta cómo prevenir las enfermedades mentales si esto realmente se puede. Claro, a raíz del autocuidado, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que vivimos en entornos, que hay situaciones que no siempre van a estar en nuestras manos, como por ejemplo el trabajo, ¿verdad? Que a veces tenemos responsabilidades, situaciones económicas, preocupaciones que nos podemos enfrentar día a día, ¿verdad? Entonces, ser conscientes que a mayor nivel de estrés necesitamos tener conductas de autocuidado, como por ejemplo hacer ejercicio, tener una buena alimentación, ¿verdad? Tener una red de apoyo de amigos, de conocidos, de familia, que nos permita como tener estos tiempos de que quizás trabajo 8, 9, 10 horas al día, pero mi cuerpo también necesita el tiempo para descansar, para desconectarme de todo lo demás, ¿verdad? Esta es una forma en la que nosotros podemos autocuidar nuestra salud mental. Acordémonos que hablamos de lo físico involucra la alimentación, el descanso, el ejercicio, lo emocional, que abarca también lo que son mis amistades, el tiempo de reír, el tiempo de disfrutar con las personas, con mis seres queridos, así como la parte social también, ¿no? Mis compañeros de trabajo, darle a cada cosa su propio tiempo y espacio. No necesariamente 10 horas, 5 horas al día, pero basta con quizás 15 minutos, 20 minutos para relajarnos haciendo una actividad que nos guste, un hobby, lectura, escritura, ir al cine, hacer algo que nos guste, ¿no? Eso nos permite mantener el equilibrio. Muchas gracias, doctora. Este ha sido un tema muy bonito a tratar en marco al Día Mundial de la Salud Mental. Gracias a todos nuestros seguidores que estuvieron en contacto, conectados con nosotros y realizando todas sus preguntas. Les agradecemos por sus preguntas y estar aquí con nosotros. Gracias, doctora, por esta oportunidad. A Loptal también, que nos patrocinó este Facebook Live. Muchas gracias a todos. Esperamos verla nuevamente, doctora, por aquí, hablándonos de este tema tan bonito, explicándonos un poquito más.
y muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos verla nuevamente, doctora, por aquí, hablándonos de tan bonito. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad y sobre todo por la atención y la participación, ¿verdad? Les agradezco mucho también. Gracias, doctora.